Le pido que se ponga sobre sus pies y dice lo siguiente, Juan 3, capítulo 3 en adelante. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros tenemos que poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Porque si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Él, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como nos ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este momento. Te pido en el nombre, Señor, de tu Hijo Jesucristo, que me permitas, Padre Celestial, predicar a tu pueblo, Señor, acerca de tu amado Hijo Jesús, acerca de tu palabra, Señor, y que a través, Señor, de este sermón, Padre, podamos conocerte más, Señor, aprender más de ti y aplicar más, Señor. Que cada persona que está en este lugar, Señor, realmente sea convencida por tu Espíritu Santo, Señor. Tenga un nuevo nacimiento, Padre, si no lo ha tenido. Y que además, Señor, sea un discípulo fiel tuyo, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Iniciamos con el versículo 13 y quiero que pongan mucha atención a todo lo que dice, porque dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Si ustedes se acuerdan lo que estábamos hablando la semana pasada, hablábamos también acerca del amor al hermano, hablábamos acerca de que cuando nosotros amamos a nuestro hermano, estamos en la luz, pero si no lo amamos, estamos en la oscuridad. Todas estas semanas atrás hemos venido predicando acerca de esto, pero ahora dice, no os extrañen si el mundo los aborrece. Esta palabra en el griego quiere decir los odia o los rechaza. No tenemos que extrañarnos si el mundo realmente nos aborrece o nos odia. No es de extrañarse porque lo mismo le hicieron a Jesucristo. A Jesucristo lo odiaron, lo rechazaron, incluso todo el mundo sabe que murió en la cruz y fue golpeado, fue destruido, molido por los romanos, por el Imperio Romano. Pero tenemos que recordar que antes de que lo moliera el Imperio Romano, los sacerdotes de ese tiempo fueron los que se encargaron de formar todo este tumulto para que la gente también escogiera a Barrabás y no a Jesús. Amén. Esto lo hablamos también la semana pasada. Ahora, no es de extrañarse. ¿Por qué dicen no os extrañéis si el mundo os aborrece? Porque cuando nosotros realmente somos cristianos y empezamos en la vida cristiana, tenemos que entender que toda la gente que estaba a nuestro alrededor muchas veces nos va a empezar a odiar. Por ejemplo, cuando tú empiezas en el camino cristiano y realmente eres cristiano y eres un cristiano que busca ser íntegro, si tu familia, que es la que está más alrededor tuyo, está todavía en el mundo, tu familia es la primera que te va a aborrecer. Tu familia es la primera que te va a decir, ahora que va a la iglesia, entonces va el santito o va la santita. Ahora que te crees mejor que yo, te crees un santo, porque ¿qué es lo que pasa? Parece mentira, pero el primer ataque que muchas veces recibe el cristiano viene de su círculo cercano. Por eso es que normalmente el cristiano no tiene los amigos que tenía antes. ¿Por qué? Porque los amigos que tenían antes se encargan de excluirle. Ahora, ¿está mal? No, no está mal. Mal sería de que seríamos cristianos y tuviéramos las mismas amistades.
los mismos deseos y frecuentáramos los mismos lugares. Eso sí estaría mal, porque entonces seríamos parte del mundo todavía. Amén. Amén. Amén, sí. Amén. Dice el versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Nosotros sabemos, ¿nosotros quiénes? Los cristianos de ese lugar. Ellos sabían perfectamente que habían pasado de muerte a vida si amaban a sus hermanos. Y no estaba hablando exactamente de hermanos sanguíneos, o sea, de parientes cercanos o hermanos realmente porque venían de sus madres también. No estaba hablando de eso. Hablaba de los hermanos en Cristo, hablaban del prójimo. Ahora, tú te das cuenta si realmente has pasado de muerte a vida, si tú realmente amas al prójimo. Y eso es una de las formas más grandes de darse cuenta si tú has pasado de muerte a vida, si tú realmente eres cristiano ahora. Si tú eres cristiano ahora, tú tienes que amar al prójimo. Ahora, yo quiero que esto quede claro. Amar al prójimo no quiere decir que tú no le hagas daño, porque tendrías la misma mentalidad del judío. Tú no puedes decir, por ejemplo, que amas a tu familia solamente porque tú no les haces daño a ellos. No, eso no quiere decir que tú los amas. Que tú ames a tu familia quiere decir que tú vas a hacer lo mismo que Jesús hizo por ti en ellos. Y aquí es donde viene el dilema. Porque probablemente nuestra familia nos ha hecho daño. Probablemente nuestra familia no nos ha respondido ni nos ha amado. Y entonces, ¿cómo puedo darle yo amor a alguien que no me ama y que no me ha amado? Bueno, la respuesta sería: ¿cómo Cristo vino a morir por ti, dándote su muestra de amor cuando tú no le demostraste lo mismo? Entonces yo creo que esta mentalidad tendría que hacernos ver de que yo tengo que hacer lo mismo mínimamente que Cristo hizo por mí. Ahora, tú no vas a morir en la cruz por tu familia, no, pero tú sí tienes que cargar tu cruz y tu familia tiene que ver esa cruz muchas veces en ti y tú mostrar muchas veces esa cruz ante tu familia. Pastor, ¿y qué quiere decir esa cruz? Bueno, esa cruz quiere decir que tú perdiste tus derechos. Esa cruz que tú cargas quiere decir que tú todos los días mueres a tu carne para obedecer a Dios. Y tu familia tiene que ver ese reflejo en ti. Entonces, a la hora de que tu familia empieza a ver de que entonces esta persona que yo conocí es otra, ya no es un ser malcriado, ya no es un ser inoperante, es un ser de obediencia, es un ser que lucha contra su carne para obedecer a Dios. ¿Qué tiene ahora entonces esta persona que yo no tengo? Porque el punto a veces es que yo veo en mi familia todo lo malo, pero también tenemos que entender que esa familia muy probablemente no ha visto el ejemplo de un cristiano bíblico. Y por eso es que entonces la evidencia de que yo nací de Cristo, que pasé de muerte a vida, es que yo ame a los hermanos, que yo ame a papá, a mamá, a mis hermanos, a mis primos, que yo ame, sí, pero que también yo ame al prójimo, que yo ame a mi enemigo y que también ore por él, como dice la Biblia. Amén. Amén. Ahí entonces es donde ingresamos a un parámetro más alto. Porque muy sencillo sería de que yo amara mucho a Natalie, amara mucho a Mau, pero qué difícil es que yo ame a mi enemigo, al que quiere matarme, al que desea lo peor para mí o para mi familia. Qué difícil es eso. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Por eso la Biblia dice, ama a tus enemigos y ora por ellos. Amén. Ora por ellos. ¿Cuál es el problema muchas veces, mis amados? Que no solamente no evidenciamos que amamos al hermano, sino que además tampoco oramos por los que decimos amar. O sea, vean lo mal que a veces estamos. No oramos por nuestros enemigos ni los amamos. Pero a quienes decimos que amamos, tampoco oramos por ellos. Entonces, no estamos evidenciando que amamos ni siquiera los que decimos amar. Estamos aquí. Amén. Vean lo grave de esto. Amén. Y lo que dice el versículo 15 dice, todo aquel que aborrece, otra vez, esa palabra aborrecer, viene del griego miseo, que quiere decir odiar, ¿verdad? Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Por qué ningún homicida tiene vida eterna?
Por lo que dice Apocalipsis 21:8. Ningún asesino va a entrar al reino de los cielos. Ahora, aquí es entonces donde el cristiano tiene que pensar. Si yo aborrezco a mi hermano, si yo odio o tengo un aborrecimiento contra mis hermanos, contra mi papá, mi mamá, mis tíos, mis abuelos o contra el prójimo, ¿soy un homicida? Sí. Porque el judío normalmente ortodoxo del Antiguo Testamento pensaba que ser homicida era solamente matar. Como Caín mató a Abel. Era solamente matar. Ya sea por cuchillo, por balazo, ya. Eso me hacía un asesino. No. Jesús tiene el estándar más alto todavía. Basta con que tú aborrezcas a tu hermano. Basta con que tú aborrezcas a tu familia. Basta con que tú aborrezcas al prójimo para tú ser un homicida. Entonces quiero que ustedes piensen, si tienen realmente algún tipo de odio o aborrecen a alguien, creo que tienen que ponerse a cuentas con el Señor. Porque ante la palabra de Dios están siendo homicidas. Y la Biblia dice que ningún homicida entra al reino de los cielos. Amén. Entonces no existe tal cosa como un cristiano que odia al prójimo. No existe tal cosa. Satanás odia al prójimo, pero Cristo ama al prójimo. Y si somos cristianos, tenemos que ser conforme a Cristo. Vean, que no les pase lo que pasó ayer. Ayer veníamos, y esto quiero hacer un paréntesis muy grande. Veníamos en un Didi y el muchacho del Didi empezó a decir de que él no se ponía la mascarilla, porque ya no era obligatorio y porque él confiaba tanto en Dios y él no le tenía temor a nada y que él confiaba mucho en Dios y que, bueno, dijo de que por sus llagas fuimos salvados y sanados en la cruz del Calvario y que por eso entonces él no se pone la mascarilla. Ok, es bastante irracional lo que decía, pero lo peor de todo no fue eso. Lo peor de todo fue cuando me dijo que todos eran cristianos. Yo le mencioné primera de Juan 3:8, donde le dije que el que practica el pecado es del diablo, y él dijo, pero no, porque todos somos cristianos. Todos venimos de Cristo, todos somos cristianos. Yo le dije, no. Para ser cristiano, tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Señor, Salvador, y confiar en Él y ser obediente, tener evidencias. Amén. Amén. Para ser cristiano. Y él dijo, es que el cristianismo, dijo él, el cristianismo es una religión y todos somos cristianos. Y ya yo le empecé a explicar, pero él no quería comprender eso. Él no quería realmente entender que un cristiano es aquella persona que se deja moldear por Cristo y es conforme a Cristo y es discípulo de Cristo. La primera vez que se escuchó el término cristiano fue en Antioquía y se lo dijeron a los discípulos en el libro de los Hechos. ¿Por qué se lo dijeron a los discípulos? Porque ellos dijeron, es que la discípulo Natalie es cristiana. ¿Por qué? Porque Natalie tenía características de Cristo. Entonces, vieron a los discípulos que tenían características de Jesucristo y entonces les dijeron cristianos. Entonces, otra vez es entonces, un cristiano, como tiene que tener características de Jesucristo, tiene que amar al prójimo. Amén. Amén. Porque conforma parte del carácter de Cristo. Amén. Ahora, yo les voy a explicar porque esto es muy importante. Escuchen esto, porque esto yo quiero que lo comprendamos muy bien. El versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. O sea, entonces el apóstol Juan eleva todavía más lo que estaba diciendo. Ahora no dice solamente que Natalie tiene que amar al prójimo. No dice solamente que Mau tiene que amar mucho al prójimo, sino que además dice que tiene que poner su vida por el prójimo, por sus hermanos. Tiene que dar su vida por sus hermanos. Cristo la dio por nosotros y yo tengo que darla por mis hermanos. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Yo tengo que morir por mi hermano? ¿Qué? ¿Pero y mi familia? Dios, no puede ser que me digas esto. Sí. Mira, hay estándares muy altos en la palabra de Dios.
Si yo tengo que morir por alguno de ustedes, tengo que morir. Si yo tengo que morir predicando la palabra de Dios, tengo que morir. Ya mi esposa sabe. Ya mi papá sabe. Bueno, aunque a mi papá no le gusta mucho la idea, ni a mi esposa, digamos, saben perfectamente que si tenemos que poner nuestra vida por la de alguien más, tenemos que hacerlo. Y con gusto lo haríamos. En este caso yo. Amén. Ahora, entiendan ese concepto de amor realmente. Miren, nosotros tenemos a veces la idea de que el amor es recíproco. A veces yo pienso de que como Mao me demuestra amor, entonces yo le demuestro que lo amo. Eso significa un amor recíproco, que como él me da algo de amor, yo le doy algo de amor. Eso es un amor recíproco. El amor no debe ser recíproco. Yo amo a Mao y si Mao no me demuestra amor, yo lo amo a él. Y entonces aquí es donde viene la gente y dice, pastor, pero ese es ser uno tonto. Porque si no te aman y vos das amor, sos un tonto. No, eso no es un tonto. Eso es tener el carácter de Cristo. Amén. Porque yo no puedo limitarme a amar a Natalie solo porque Natalie me ama a mí. No, yo no puedo tener esa limitación, porque si Natalie se enoja conmigo o me aborrece después, entonces ya yo no puedo amarla por eso. No, porque yo no doy amor porque alguien más me da amor. Yo doy amor porque el carácter de Cristo está en mí y yo amo a mis hermanos. Amén. Es diferente. Entonces, ¿qué es lo que yo logro con esto? Que si entonces el hermano Mao un día me falla, yo lo sigo amando. Amén. Eso no quiere decir que no lo voy a reprender porque le jalo las orejas, pero lo voy a seguir amando. Que eso es la diferencia. Yo voy a seguir amándolo. Amén. Amén. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros somos hermanos en Cristo, si tú fallas, Dios te va a corregir y te va a disciplinar, pero te va a seguir amando. Amén. 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 Entonces, ¿por qué a veces somos como somos con la gente? Oye, es que aquel me volvió a ver feo y uy, no, es que, y entonces, no, y es que si no me saluda, yo no saludo. Caramba, esto entre hermanos no puede haber. Recordemos que parte de la misión de la iglesia también es amarnos entre hermanos. Amén. Una iglesia realmente edificada por Dios, puesta sobre la roca, se ama. Tiene las marcas de una iglesia bíblica, como dice en Hechos 2. Una iglesia que ve el uno por el otro. No es que el pastor solamente ve el uno por el otro, no. Son hermanos que ven el uno por el otro. Hermanos que dicen, mira, Mao, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Natalie, mira, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? ¿Podemos ayudarte en algo? Esos son los hermanos de una congregación. Amén. Hermanos que se aman en todo momento. Hermanos que si la hermana le hizo una mala cara, va y le dice, disculpe, es que estás mal, te hice algo. Yo me disculpo si te sientes mal o si hice algo. Eso es un hermano que se ama. Aquel hermano que pide disculpas, aquel hermano que es íntegro, aquel hermano que da incluso el reflejo de Cristo, es íntegro, aunque el otro hermano no te responda igual. Amén. 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 Ahora, vean esto. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Imposible. Si yo veo que algún hermano mío tiene necesidad y yo tengo bienes de este mundo y yo cierro mi corazón contra él, es que no lo ayudo. ¿Cómo mora el amor de Dios en mí? ¿Cómo podría morar el amor de Dios en mí? Ahora, porque esto quiero que quede claro, esto tiene una gran división, porque Dios nos enseña a saber ayudar. No es ayudar por ayudar. Por ejemplo, si viene a mí una persona en condición de calle y me dice, pastor, regáleme 1,000 pesos, ¿para qué los va a querer los 1,000 pesos? ¿Para qué los quiere? Es que quiero comprarme algo de comer, prefiero comprarle yo algo de comer y que se lo coma. ¿Por qué? Porque no es ayudar por ayudar, es saber ayudar. Amén. Uno no puede sencillamente deliberadamente ayudar a una persona así como así, no. O sea, porque, bueno, para empezar, ¿verdad? Uno tiene que tener el discernimiento en el Espíritu Santo, ¿verdad? De ayudar a una persona
y ayudar con todo a esa persona cuando el Espíritu Santo te pone que tiene que hacerlo y hay discernimiento de que sí hay que ayudarle, porque hay momentos en donde alguien te puede pedir ayuda y definitivamente sabes que no debes ayudar porque le vas a hacer un daño. Son cosas diferentes. Pero aquí habla específicamente de un hermano que se ve que tiene necesidad y el que tiene bienes no lo ayuda. Teniendo cómo, viendo la necesidad del hermano, no lo ayuda. Gracias a Dios. Gracias a Dios, y yo alabo a mi Señor, que al menos en esta congregación, cuando algún hermano necesita algo o tiene algún problema, gracias a Dios en esta congregación, todos nos ayudamos entre sí. Gracias a Dios siempre ha sido así, todos nos ayudamos entre sí. Gloria a Dios por eso. Porque así tiene que ser. Ahora, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esa palabra lengua quiere decir en griego glosa, que quiere decir idiomas o lenguajes, pero más que todo es idiomas. Entonces, cuando dice no amemos de palabra ni de lengua, no quiere decir palabra y lengua. No está hablando de lengua, está hablando de idiomas. O sea, no hablemos de palabras en el idioma que tú tengas. No hables de palabra y de lengua, sino en hecho y en verdad. El hecho es algo, es una evidencia que tú ves porque tienes hechos. Amén. Y dice en verdad. ¿Por qué dice amemos de hecho y en verdad? Porque hay mucha gente que puede dar hechos, pero que no pertenecen a la verdad de Dios. Es una gran diferencia. Entonces dice, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hay personas que pueden darte hechos de que te quieren ayudar, pero como no conforman la verdad de Dios, eso que te ayudó o te lo va a sacar en cara o te lo va a cobrar de una forma mala. Porque hay gente que ayuda así. Eso no es ayudar en hecho y en verdad. No, probablemente está dando algún tipo de hecho, pero en la verdad de Cristo no lo está haciendo. Y no podemos amar así, porque eso no es amor para empezar. Amén. Cuando yo amo a mi hermano o a mi hermana, yo alimento y cuido. Alimento espiritualmente, cuido el templo de esa persona, edifico realmente en el hermano. Amén. Por eso dice en hecho y en verdad. Cada vez que yo amo, tengo que tener evidencia bíblica de que estoy amando. Como le dije yo ayer a ese muchacho, le dije, yo no te estoy dando mi opinión, porque mi opinión no sirve para nada. Yo te estoy dando lo que dice la Biblia. Si yo amo, amo bajo el concepto de amor que dice la Biblia, no bajo lo que yo pienso. Porque ¿qué pasa si a Mau le enseñaron que amor era solamente darle de comer a los hijos? Entonces él crece, no le enseña a los hijos de Dios, no le enseña a la esposa de Dios, no actúa como un hombre de Dios porque a él le enseñaron que amar era solamente darle de comer a la familia. Y eso no es amar, eso es parte, es una responsabilidad de amor también, pero no es amar en sí bíblicamente, es parte. Amén. Amén. Por eso tenemos que comprenderlo a cabalidad. Ya vamos a terminar. Dice lo siguiente, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice que nuestro corazón nos reprende? Esa palabra quiere decir exhorta. Cuando dice nuestro corazón nos reprende o nos exhorta, dice que mayor que nuestro corazón es Dios y Él ve todas las cosas. O sea, cuando tú normalmente haces mal, aquí dice tu corazón, te reprende. Tú te sientes mal por eso malo que hiciste y tú te empiezas realmente a sentir culpable porque tu corazón te culpa por lo que tú hiciste. Ahora dice, mayor que tu corazón es Dios. O sea, si tu corazón te culpa, mayor que tu corazón es Dios, que ve todas las cosas. Si tu corazón te culpa por una mala acción, imagínate cuánto te puede culpar Dios en el día del juicio. Él ve todo. Entonces es como una alerta. Mira, si tu corazón te culpa, mayor que tu corazón es Dios y Dios todo lo ve. ¿Por qué está diciendo esto? Para que tengas mucho cuidado de tu actuar cotidianamente.
para que toda acción que salga de ti sea una acción de amor realmente. Dios todo lo ve. Todo lo ve. Amén. Amén. Acuérdense que en algún momento prediqué acerca de lo que significaba coram deo, que era vivir delante de la presencia de Dios teniendo la conciencia de que Dios nos ve. La gente normalmente vive no teniendo la conciencia de que Dios nos ve. La gente piensa de que Dios está en el cielo y nadie lo ve a uno hacer lo malo. No, ten conciencia de que Dios te ve. Si tu corazón te culpa, mayor que tu corazón es Dios y Dios todo lo ve. Ahora, mira lo que dice esto. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, dice el versículo 21, confianza tenemos en Dios. ¿Por qué? Porque si tu corazón ya no te reprende, es porque entonces estás teniendo confianza en Dios. Es porque entonces tu corazón no te está culpando. Tu conciencia no te está culpando. Eso quiere decir que tú estás bien con Dios. Está actuando bien. Está actuando bien. Entonces confianza tú tienes con Dios si tu corazón no te reprende. Porque tú sabes, tienes evidencia bíblica que tú estás amando, que tú estás obedeciendo. No hay culpa dentro de ti. Tu conciencia no te culpabiliza. Como decía el apóstol Pablo, tenemos que tener nuestras conciencias limpias. ¿Cuántos tienen las conciencias limpias? Qué difícil es el hecho de que a veces uno no tenga la conciencia limpia. A mí me pasó muchas veces. Mi conciencia no estaba limpia, me vivía culpando por lo que yo hacía. Ahora, esa culpa me empujaba a la presencia de Dios. Porque está la culpa satánica que te lleva a más errores y la culpa que viene por la conciencia que te lleva a la presencia de Dios para arrepentirte. Amén, que es una gran diferencia también. Ahora, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora, vean lo que dice, porque esto yo quiero leérselo, lo que dice Primera de Juan capítulo 5. Vean lo que dice Primera de Juan capítulo 5, porque esto yo pienso que es muy importante. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, el versículo en este momento 22 dice que si pedimos cualquier cosa, la vamos a recibir de Él porque guardamos sus mandamientos. Pero 2 capítulos adelante dice que todo lo que vamos a recibir de Él es sí. ¿Sí qué? Hacemos su voluntad. Correcto. Si lo pedimos conforme a su voluntad. Entonces, un hermano que ama, que obedece, que se arrepiente, que guarda sus mandamientos y ora conforme a la voluntad de Dios, lo que va a orar, lo va a recibir. Amén. Esta es la respuesta de por qué mucha gente ora y ora y ora y muchas veces no recibe, porque no pide conforme a la voluntad de Dios. Como otras veces hay personas que piden conforme a la voluntad de Dios, pero no es el tiempo. Solamente que esa es la minoría. Normalmente la gente ora y no sabe orar. Hay gente que ora y cuando ora es como si le pidiera a Dios una lista de supermercado. Señor, por favor, ayúdame a esto, ayúdame al otro, ayúdame aquí, ayúdame allá, ayúdame. Y toda la oración fue un ayúdame. Nunca fue un Señor, te agradezco, Padre, glorifico tu nombre por lo que has hecho en mí. Padre, ayúdame a conocerte más, ayúdame a ser santo, ayúdame a ser puro, porque la oración a veces no tiene eso. Y la oración siempre tiene que tener agradecimiento y clamor por santidad y pureza. Y después, ayúdame, Padre, por favor, ayúdame a tener, dame esto que tal vez me hace falta. Pero lo primero en una oración es que tú le agradezcas a Dios y que tú clames por santidad y pureza. Amén. Amén. Ahora, vean lo que dice la palabra del Señor en este momento. Dice, versículo 23 y 24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu nos lo ha dado. Escuchen el 23, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Esta palabra nombre viene del griego onoma, que quiere decir carácter y autoridad. O sea,
que yo tengo que creer en el carácter y en la autoridad de Jesucristo. La gente hoy en día cree en Cristo. Y yo creo en Cristo y creo que murió por mí. Pero cuando yo le pregunto cuál es el carácter de Cristo, los atributos o cuál es la autoridad, desconocen completamente eso. Entonces, ¿cómo puedo yo creer en alguien cuando no sé quién es? Imposible. ¿Cómo puedo yo creer en Mau cuando no sé ni su carácter ni su autoridad cómo es? No podría creer yo en él. Porque si él me dice algo, pero no sé ni su carácter ni su autoridad, no puedo creer en él. Ahora, dice creer en el nombre de Cristo. Porque el nombre, desde el Antiguo Testamento, resumía todo lo que la persona era. Por ejemplo, Natalie. Natalie no era un nombre y decía, solamente es para que se llame Natalie. No, Natalie resumía todas las características que era Natalie. Así ponían los nombres antes. Amén. Por ejemplo, Jacob, mentiroso. Así le pusieron. Y eso significa Jacob, mentiroso. Fue hasta que le cambió el nombre de Dios a Israel, pero él se llamaba Jacob, que significa mentiroso, hombre de mentira. Entonces, creer en el nombre de Cristo es creer en su carácter, en su persona y en su autoridad. Y cuando yo creo en Cristo de esa forma, créanme que nada me va a derrumbar, que voy a amar, que voy a obedecer, que voy a ser disciplinado, que voy a ser un discípulo y que voy a entregar mi vida por Cristo y por los hermanos. Amén. 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 Les pedimos la transmisión a los hermanos que nos ven desde los otros lugares. Primero que nada, dándole las gracias al Señor y también felicitando a todos por el maravilloso Día del Padre, al menos acá desde Costa Rica. Bueno, creo que en algunos países como Argentina también se celebra el Día del Padre el día de hoy. Les deseo un feliz Día del Papá, pero ante todo deseo que cada papá sea conforme a la imagen de Cristo Jesús, que creo que es la imagen más santa, más pura y más perfecta, en la cual uno como papá tiene que tener el reflejo de Cristo para poder hacer lo que tenemos y lo que nos ha mandado el Señor hacer con nuestra familia, con nuestras propias vidas y con los hermanos. Así que bendiciones de lo alto.